Se organiza esta reunión a solicitud de Venezuela, un Estado soberano que desde hace meses ha sido objeto de una presión sin precedentes y amenazas de invasión militar. La situación ha empeorado por día. A kilómetros de la costa de ese país hay actividades militares de Estados Unidos, lo que es una amenaza directa a la paz y a la seguridad regionales e internacionales. Probablemente algunos colegas hoy digan que no están amenazando a nadie y que es una lucha contra el tráfico de estupefacientes. Y es la versión que en cualquier caso está promoviendo Washington. Así que proponemos que evaluemos los hechos que tenemos y entonces quizá podamos llegar a una conclusión en cuanto a la gravedad de la solución. Desde agosto de este año, Washington empezó a concentrar fuerzas militares en el sur del Caribe. Hubo 3 aviones de combate cerca de las costas de Venezuela junto con un submarino nuclear. El número total del contingente es de más de 4.000 personas. ¿Qué es, acaso, la preparación de una invasión o el redespliegue normal o las maniobras militares de las que se habla? ¿Se puede creer en lo último si estuviéramos hablando de un Estado independiente cuyo cambio en el régimen han indicado las autoridades de Estados Unidos como uno de sus objetivos estratégicos? Venezuela, por lo tanto, tiene todos los motivos para creer que su vecino del norte está dispuesto a tomar cartas en el asunto al desplegar esa flota. Ahora, en cuanto a la presencia o ausencia de una amenaza de drogas, la propaganda de Estados Unidos nos quiere hacer creer en la existencia del cártel de los Sonos, que va a trasladar toneladas de drogas de las Américas a Estados Unidos, que está vinculado a cárteles de droga en todo el mundo y que está empozoñando las vidas de millones de ciudadanos estadounidenses. Desde luego es un tema perfecto para una película de Hollywood en la que los estadounidenses nos salvan del mundo, obviamente. Ahora bien, es algo que no está basado en hechos en absoluto. Basta recordar que la Oficina de Drogas y el Delito no incluyó a Venezuela entre los países desde los que se importa la droga a Estados Unidos. El 80% de la cocaína no pasa en absoluto por ese país. Se puede decir que no se está de acuerdo con esas afirmaciones de las Naciones Unidas. Bien, pues leamos el informe del Departamento de Estado de marzo de este año. En ese informe, el cartel de los soles, que se supone que es el objetivo de la movilización de este mando estadounidense, no aparece en absoluto mencionado. ¿Podemos creer entonces que en el Departamento de Estado de Estados Unidos únicamente se hayan enterado de esta amenaza hace apenas unos meses? Es difícil de creer. Quizá es más probable que en ese momento la propaganda de Estados Unidos no hubiera salido con esa amenaza. En cualquier caso, para confirmar esos hechos, Washington, de forma ejemplar, hundió una serie de pequeñas embarcaciones y decía que no cabía ninguna duda que pertenecían a un cartel de drogas. Al mismo tiempo, no pueden garantizar nada a la comunidad porque no se detuvo a los sospechosos, no se les acusó de nada formalmente y la carga que supuestamente llevaban, según las afirmaciones de Estados Unidos, se destruyó. Es decir, embarcaciones en las que había personas fueron atacadas en alta mar sin que hubiera juicio o investigación, según el principio de disparar primero y luego ver qué pasa. Y ahora se nos pide que tenemos que creer que había delincuentes en esas embarcaciones. Rusia condena enérgicamente estos ataques contra embarcaciones civiles como flagrantes violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos. Estas acciones se ajustan a la teoría de la excepción estadounidense, en virtud de la cual Estados Unidos puede hacer lo que le dé la gana y los otros únicamente lo que quieran Estados Unidos. Esta lógica, que es el centro del concepto del orden basado en normas, formulado de forma arbitraria por Estados Unidos y sus aliados, es algo que rechazamos tajantemente y pedimos a todos los miembros inteligentes de la comunidad internacional a que hagan lo mismo. En este contexto nos preocupan las
afirmaciones sin base en cuanto a las bandas en Haití y los presuntos cárteles de Venezuela. Nos parece que es un intento de crear un caldo de cultivo para que sus acciones recaigan dentro del ámbito de la resolución 2793 que Estados Unidos sacó adelante para luchar contra estas bandas. Una resolución en la que nosotros nos abstuvimos, entre otros. Querría decir que Estados Unidos, desde luego, no va a salirse con la suya en ese intento y con esas indirectas. Desde luego, no va a salirse con la suya en ese intento de legitimar sus hechos. A ver, hoy estamos ante una campaña para ejercer presión militar y psicológica ante el gobierno de un Estado independiente, con un objetivo único: derrocar un régimen que a Estados Unidos no le gusta, y se ha hecho de conformidad con la caja de herramientas de las guerras híbridas que millones de personas ya han sufrido. Al mismo tiempo, la Casa Blanca está aumentando las tensiones y está creando una atmósfera artificial de tensión, mientras que pasa por alto el llamamiento de los dirigentes de Venezuela de luchar juntos contra el narcotráfico. Y estamos a un paso de una agresión militar directa. Estados Unidos tiene que abstenerse de un error irreparable. El posible ataque a Venezuela, que podría llevar a un deterioro de la situación incontrolada, lo que podría dar pie a una inestabilidad y podría socavar la base de la coexistencia pacífica en América Latina, incluida la visión 2040 de la CELAC como zona de paz. En lugar del compromiso con los principios del derecho internacional, la soberanía de los Estados y el respeto de la soberanía de otros Estados, Washington confirma que abordan la región de la misma forma que hacen en su casa, es decir, intentando imponer su doctrina. Esperamos que haya solidaridad con el pueblo y el gobierno de Venezuela. Estamos dispuestos a trabajar con Caracas para evitar la injerencia en los asuntos internos de ese país. Los venezolanos, al igual que otros países en la región que están bajo presión del vecino del norte, tienen todo el derecho a la hora de definir su curso político y socioeconómico. Y esperamos que los estados de la región de América Latina, independientemente del nivel y la calidad de sus relaciones bilaterales con Venezuela, en este momento difícil muestren solidaridad y unidad para defender su identidad y su independencia política. También pedimos a todos los colegas del Consejo de Seguridad y, en general, a todos los miembros responsables de la comunidad internacional que den su apoyo al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas y que envíen un mensaje inequívoco a Washington. Gracias. Reanudo ahora mis funciones como presidente del Consejo. Y cedo la palabra a la representación de China. Gracias, presidente. China apoya la organización de esta reunión de emergencia del Consejo y damos las gracias al señor Yencha por su alocución. En nombre de la lucha contra el narcotráfico, Estados Unidos ha desplegado fuerzas en el Caribe frente a las costas de Venezuela y ha hundido a embarcaciones venezolanas y ha interceptado buques de pesca, lo que ha hecho que aumenten las tensiones en la región. Estas medidas unilaterales y excesivas, estas operaciones contra otros países y otros buques en aguas internacionales, supone una violación de los derechos de estas personas y representan una amenaza para la libertad y la seguridad de navegación en estas aguas. Y podrían socavar la libertad de los países en alta mar, de conformidad con el derecho del mar. Supone una injerencia en la seguridad de otro país y, por lo tanto, viola el derecho internacional. Y es una amenaza para la paz y la seguridad regionales. Nos preocupa enormemente la situación y vamos a seguir muy de cerca los acontecimientos. China está en contra de cualquier acción que viole los principios de la Carta.
así como la soberanía y la seguridad de otros países. Rechazamos el uso o la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y repudiamos la injerencia de fuerzas exteriores en los asuntos internos de Venezuela bajo subterfugio alguno. Y por eso le pedimos a Estados Unidos que cese estas acciones para evitar un recrudecimiento en la situación. Y le pedimos que no utilice la excusa de luchar contra el narcotráfico para poner en peligro la seguridad de navegación de otro país, así como los derechos que gozan en virtud del derecho internacional. China siempre ha apoyado los esfuerzos encaminados a luchar contra la delincuencia transnacional mediante una cooperación reforzada y le pedimos a Estados Unidos que lleve a cabo sus operaciones de los cuerpos de seguridad del Estado con normalidad y con respeto a la ley. Presidente, los países del Caribe y de América Latina son países soberanos e independientes. En 2014, los estados de la región declararon a la región como una zona de paz. Y recientemente hay muchos países que han manifestado su preocupación y la condena por las acciones de Estados Unidos y han pedido a la comunidad internacional que trabaje de consuno para que Estados Unidos cese en estas hostilidades, para poder mantener la paz en América Latina y en el Caribe. Y esperamos que Estados Unidos escuche esta voz de los países de la región y garantice la paz y la estabilidad en América Latina y el Caribe. Gracias, presidente. Muchísimas gracias.